A mí me van a permitir abordar el problema de la teoría del valor desde la cuestión de la ideología, y he preparado un texto para la ocasión para formular 5 tesis para lo que podría ser una crítica materialista adecuada al modelo contemporáneo de mediación social. Partimos quizás de algunos considerandos sobre las transformaciones. Todos estamos de acuerdo que en esa circulación del capital ha habido alteraciones radicales de la experiencia del tiempo y del espacio modernos, ¿no?, de manera significativa. Por ponerles un ejemplo, si no han tenido ocasión de ver el excelente film de David Cronenberg, Cosmópolis, les sugiero que vean el film porque de algún modo retrata las 24 horas de un destacado tiburón de la bolsa, cómo acontece ese tiempo-espacio y los procesos de articulación. La pregunta es cómo repensar esa mediación social y la teoría del valor a la luz de estas transformaciones. En mi caso lo voy a formular por la importancia, centralidad que entiendo tiene a este nivel la comunicación. Sabemos, estamos de acuerdo, que toda teoría crítica del valor presupone, en primer lugar, desde Marx, un ejercicio de deconstrucción de las categorías para establecer nuevas relaciones reveladoras del sentido de la praxis en todo proceso de producción y sobre todo de reproducción social. Es decir, si hablamos de una perspectiva frente a cierto discurso antimarxista de replantear la teoría del valor, ello pasaría primero por abrir esa lectura de la teoría del valor a nuevos objetos externos a la tradición del marxismo, para abordar campos o ámbitos discursivos que directamente no habían sido abandonados o que no habían sido ocupados. En el caso de la comunicación, Dallas Smythe citaba que el campo de la comunicación era el agujero negro del marxismo y de la teoría crítica, justamente por la falta de reflexividad sobre este ámbito. Quizá una de esas limitaciones del marxismo es el cientificismo, que debe ser superado social y filosóficamente en el conjunto de los problemas humanos. Lo que decide en cada momento de la historia es la concepción que cada clase tiene del mundo y de la vida, y desde acuerdo a esta lectura, al interés material, al saber y la actitud, retomar o reformular algunos ámbitos que yo entiendo que deben abordarse con 3 tipos de apertura teóricas fundamentales para una crítica de la mediación. En primer lugar, una apertura epistemológica, ¿no?, puntos y marcos de observación reflexiva sobre la complejidad de los ecosistemas de vida hoy día y que nos llevarían a una lectura bien distinta de la teoría del valor, y eso implica pues abrir a una visión compartimentada de la modernidad esa voluntad de la economía política marxista en su origen de establecer vínculos o nexos. Aperturas también o rupturas interculturales. Sabemos que el capital no tiene memoria ni identidad. La abstracción del principio de universal equivalencia niega las diferentes formas de experiencia, identidad y representación, y por tanto este elemento también debe adquirir una importancia suma al hacer una lectura de los procesos de creación de riqueza en nuestro tiempo. Y en tercer lugar, también aperturas de carácter político, porque las formas de gestión y soberanía, las formas de cooperación social en nuestro tiempo, por ejemplo, sitúan el reto de repensar la economía de los comunes de manera inevitable, no solo por el desastre ecológico, como señalaré posteriormente. El desplazamiento del eje de acumulación del capitalismo global desde la forma industrial fordista al llamado capitalismo postfordista, en el que además de la explotación de la fuerza del trabajo físico e intelectual se produce la subsunción total de la vida, significa una transformación radical de las relaciones sociales y de las actividades de producción en relaciones económicas y productivas que sitúan, por ejemplo, el reto, como se ha señalado, de repensar el trabajo inmaterial, las industrias culturales y, en nuestro caso, los bienes de información y de conocimiento, que tienen un papel central para hacer una lectura otra desde un punto de vista marxista. Yo argumento al menos 3 factores que son innegables. El primero es el capitalismo financiero. El capitalismo financiero y comunicación constituyen hoy, como lo estamos viendo actualmente, un sistema de codeterminación central para el proceso de acumulación. Ya en 1980 se habló de la relación entre finanzas e información. No estoy hablando solo de las redes de Internet, estoy hablando de algo más, de la representación del dinero y de los procesos de acumulación. Y como señalaré al final de mi intervención, de la relación entre ser y apariencia si hablamos
del etos barroco. Segunda razón es que Marx avanzó en el tercer volumen del Capital la idea o la categoría de capital ficticio para explorar el proceso ampliado del fetichismo de la mercancía e ilustrar una cuestión que parece menor, pero para algunos resulta significativo, que es la importancia de la imagen, la transfiguración de las formas concretas no realizadas. Este elemento es un componente importante de producción de la riqueza, vinculado al crédito. Por eso hoy día los politólogos hablan tanto y piensan tanto la confianza, el crédito, la comunicación. Son aspectos que tienen que ver con el vínculo social, con la reproducción social y en nuestro tiempo con el relato de la crisis que hace posible el proceso de acumulación y de reproducción de forma similar a como el usuario de los videojuegos ejerce o disfruta del efecto placebo mientras dura la ficción perdurable de forma episódica, desde luego, del propio hecho de jugar. Y por último, refutando las ideas de Manuel Castells, sin duda los flujos, conexiones y redes, lo que el profesor David Harvey refería sobre la circulación y el intercambio, en este caso vinculado a la comunicación, facilita la exigencia de flexibilidad, de flexiseguridad y otras variantes del mundo del trabajo y los mercados que garantizan, insisto, más allá de Manuel Castells, una topología concreta y poderosa de articulación sistémica en la economía mundo que valida las tesis, algunas de ellas que se habían criticado desde el marxismo sobre el imperialismo cultural y en este caso sobre la centralidad de la comunicación en ese ámbito. Evidentemente, no se trata de hacer una lectura centrada en la distribución y circulación del capital, negando los procesos de producción que, como señalaré después, han variado también de manera significativa. En cualquier caso, desde los manuscritos y la ideología alemana hasta la introducción a la economía política y los volúmenes del Capital, tenemos ahí un ámbito sobre la mediación y sobre el pensamiento que entendemos es central en varios ámbitos. Desde luego, desde el hecho incontrovertible de la explotación, considerando que en esa explotación también hay un proceso de representación y de lenguaje, si queremos, aún así, evitar la ilusión de lo real, muy habitual, por otra parte, en ciertos estudios culturales contemporáneos. Las transformaciones y retos que tienen lugar hoy en el mundo del trabajo y en la llamada cultura digital, más allá de esas lecturas culturalistas que ingenuamente celebran, por ejemplo, la primavera árabe como proceso histórico liberador, renunciando a cierta radical historicidad y geopolítica, nos llevan a considerar algunos elementos. Más allá de tratar de hacer una simple lectura o interpretación en su momento de lo que significó para Europa la lectura del sabio de Treveris, la cuestión de la imagen o de la figuración constituye, a mi modo de ver, un campo estratégico de reflexividad para el marxismo en la era mediática o en la llamada por Guy Debord sociedad del espectáculo. Situarnos en este punto nos ayuda a reconocer, por un lado, la radical historicidad y puntos de fuga posibles para una interpretación contemporánea de Marx en la era de la cultura difusa, con la que además transformar el espacio de lo común que constituye esa nueva forma de comunicación. En otras palabras, necesitamos volver a pensar la articulación entre economía, política e ideología para entender las prácticas de comunicación y los modelos de mediación tan determinantes hoy en la producción de valor de nuestra contemporaneidad. De hecho, gran parte de la vida política en nuestra sociedad solo puede ser concebida como una contienda por la autoridad simbólica. En otras palabras, es necesario descartar cierta lectura objetivista que imprenda la tradición ilustrada, y no hay que negarlo, positiva, de Marx y sus discípulos, para develar o definir el sentido de todo constructo ideológico, que es mucho más que una lectura reduccionista del marxismo como análisis histórico contextual de las condiciones de producción de todo texto, cuando sabemos que en esencia, en el fondo, la revolución teórica de Marx es justamente el abrir esa dialéctica del pensamiento relacional. Así, por ejemplo, la tendencia hacia una lectura de la economía sin política es ya una forma de economía política. La aparente ausencia de ideologías políticas explícitas es ya una forma de activación del inconsciente ideológico global y subjetivo. Recordemos que todas las relaciones sociales son una mezcla del nivel económico, siempre determinante, del nivel político y del nivel ideológico. Y que la política y la ideología están en el corazón del nivel económico y viceversa. La crítica en este sentido exige, por tanto, amplitud de miras
Conocimiento certero en el sentido de Gramsci de las condiciones sociohistóricas y materiales que median hoy toda posibilidad de conocimiento en esta materia. Sabemos que desde los manuscritos y la ideología alemana, toda teoría crítica debe encarnarse como escritura, y este es un elemento no menor, pues tiene que ver con las condiciones de la práctica teórica y de la propia labor de la teoría crítica en este nuevo contexto que ha sido alterado y también subsumido y colonizado por la lógica del capital. En otras palabras, es preciso sistematizar y desarrollar el marxismo tanto como teoría científica, como práctica vital, como conciencia subjetiva y como inconsciente ideológico y pulsional. Si se articula en el sentido crítico más allá de la clau sobre la mediación liberadora de los actuales procesos de emergencia de las prácticas de producción y también la práctica teórica como una práctica de escritura y producción, deberíamos superar, por tanto, la tradición tecnicista del marxismo, por ejemplo, al hablar de los medios científico-técnicos o de los medios de transporte y comunicación, que privilegia solo una lectura del factor económico y el desarrollo de las fuerzas productivas como eje de la transformación colectiva, como también hay que superar cierta lectura reduccionista superestructural que relega, como hacen hoy los estudios culturales, las condiciones económicas y las relaciones de producción simplemente como epifenómenos de lo que sería el núcleo central de la economía y de la producción. Se trata, por tanto, de una visión mucho más amplia, reconociendo que la economía política crítica se caracteriza justamente por ese carácter complejo y dinámico, lo señalaba el profesor David Harvey, del cambio, el dinamismo, la circulación, el intercambio. Es en esa relación objetivo-subjetiva donde se puede comprender la filosofía de la praxis de Marx, más próxima a ciertas lecturas sobre lo que significa la economía, el oikos, el hogar, el lugar, el espacio. Como sabemos que no hay comunicación sin cronotopos, sin tiempo-espacio determinados en cada contexto por una radical materialidad que determina las lógicas y también, como no se puede negar, el inconsciente ideológico. Sabemos que a partir de la segunda mitad de los años 70 existe una nueva forma de organización del trabajo, hay transformaciones significativas en la producción que alteran o desbordan la estructura jerárquica y centralizada típica del fordismo. Se desarrollan formas autónomas de trabajo que hoy, en la era del trabajo inmaterial, agudizan, de acuerdo con Zizek, por lo menos 4 antagonismos fundamentales. La amenaza inminente de la catástrofe ecológica, en primer lugar, lo inadecuado de la propiedad privada para las actividades de carácter intelectual, de código, de información y conocimiento. En tercer lugar, las implicaciones socioéticas de los nuevos avances tecnocientíficos impensables en el XIX, por ejemplo, la biogenética, y desde luego las nuevas formas de ordenamiento del territorio y de las culturas, las formas de apartheid, los nuevos muros y guetos de eso que llamábamos la ruptura intercultural. Permitan, por tanto, a partir de esta idea, 5 tesis que creo que pueden servir para ponernos de acuerdo sobre la importancia para la comunicología emancipadora y para la teoría del valor, repensar la mediación social desde una perspectiva materialista en las nuevas transformaciones del mundo del trabajo y también, lógicamente, del consumo. La primera tesis creo que es innegable, la emergencia de un nuevo sujeto de la producción, de un nuevo trabajador, si lo queremos llamar. Si en los años 60 la composición industrial del obrero fordizado alcanza su plenitud, ya en mayo del 68, en plena sociedad del consumo, en los países del norte, se constata la emergencia de lo que algunos autores denominan cognitariado, un nuevo sujeto del trabajo intelectualizado, que si aceptamos la idea de Gabriel Tarde de que la economía imita en nuestro tiempo el modo de producción del arte, este cognitariado, como digo, ha de ser pensado como artesanos en la medida, siguiendo a Richard Sennett, que el trabajo hoy va más allá de la lógica de producto y de la mera supervivencia, puesto que el valor que trasciende la lógica de mercado está dado por otras variables, no exclusivamente de tipo mercantil. Por otra parte, las mediaciones entre el bios virtual y la cotidianidad, que definen las nuevas condiciones existenciales del sujeto moderno o posmoderno, y desde luego las formas desbordadas de producción, da cuenta de una composición de la fuerza de trabajo notablemente distinta. La cultura posfordista de acumulación flexible, marcada por la centralidad de las nuevas tecnologías de la información, favorecen, por ejemplo, transformaciones importantes no solo en las industrias de la conciencia o en la gestión del gobierno y del Estado, sino fundamentalmente en la vida cotidiana de los sujetos desde hace más de 4 décadas.
Del capitalismo organizado de los años 20 al capitalismo desorganizado que marca el creciente entrelazamiento entre Estado, economía y redes sociales, se observan nuevos puntos de ruptura y antagonismo marcados por la difusa reproducción entre base y superestructura, por las transformaciones científico-técnicas y político-culturales como un campo heterogéneo de articulación del modo de producción capitalista. En otras palabras, las fuerzas productivas cambiaron notablemente las relaciones de producción y estas, en el campo inmaterial de la comunicación y cultura, adquieren una centralidad inusitada, impensable hace décadas. Saben que la comunicación está siempre referida a una dimensión relacional, por supuesto también de las fuerzas productivas en cuanto a producción de formas de vida por medios de formas de codificación de la información y del conocimiento. En los Grundrisse, a propósito de la dialéctica al despliegue del capital, Marx destaca en el proceso de determinación la necesaria fijación de una forma determinada en el cual el capital es puesto en un cierto punto que nos sitúa en el mundo capitalista de la información o en el modo de información, como señala Mark Poster. En otras palabras, la comunicación es el modo general de organización y acumulación del capital de manera cada vez más determinante en nuestro tiempo. Instalada como un mundo de sistemas interligados de producción, circulación y consumo, el nuevo orden sociotécnico fija un punto histórico del aquí y del ahora, en el que se constituye como índice de un nuevo modo de producción económico, más como continuidad basada en el dominio financiero y tecnológico y la mercantilización iniciada por el capitalismo en el inicio ya de la modernidad occidental. Por tanto, es necesario repensar las nuevas formas de gerencia en la producción y cómo la información, el conocimiento, la comunicación en un sentido amplio están presentes en ese ámbito. En el actual régimen de acumulación del trabajo se torna, por tanto, relacional, polinizador, inmerso en redes de autovalorización y la acumulación, en algunas lecturas, se puede concebir solo que se captura a posteriori, la captura financiera de esos flujos por la financiarización, por ejemplo, si hablamos de nuestro sector de la comunicación y la cultura, a partir de la tesis de la fábrica social, y que están presentes en algunos trabajos interesantes al respecto sobre cómo la ciudad se constituye en un espacio discursivo para esta posibilidad de tráfico y de control de los flujos de signos y de capitales en las nuevas ciudades, en las nuevas urbes, en las llamadas ciudades creativas. Quizá esta lectura de la fábrica social, y aquí hay que hacer una crítica, tiene un problema muy habitual en ciertas lecturas sobre el desarrollo de las fuerzas productivas, en nuestro caso el desarrollo de los medios tecnológicos de información y de comunicación, que es el problema que podríamos calificar de ilusión del comunismo tecnológico. Está presente en Castells, en cierto sentido, por supuesto en Negri y Hart, a la hora de explorar las cartografías de las formas colectivas, comunales, de construcción del desarrollo de la economía capitalista. Una economía política de la información en red, lo que no duda cabe es que muestra siempre cierta fragilidad. Quisiera señalar algunas de un punto de vista de economía política. Las estructuras de la web frente a los medios gigantes que acumulan las grandes empresas, las grandes networks, controlan en conjunción con las agencias de seguridad del Estado las nuevas redes de comunicación. Y esto no se puede obviar porque no es una cuestión marginal, es una cuestión sustantiva, no solo para el desarrollo del capital, sino también para el comando y control de los procesos de reproducción social. Si bien gracias a la diseminación en la población del ordenador se ha suprimido un obstáculo material para la desconcentración de los medios de comunicación y producción, nada garantiza que esta condición técnica y económica, esencial, como digo, para la acumulación de capital y para la constitución de espacio público, garanticen un espacio autónomo, democrático, participativo y ciertas lecturas, como digo, y aquí sigo la crítica de Christian Laval y de Pierre Dardot, de lo que se podría llamar la economía de los bienes comunes. Es decir, el conocimiento no es ni naturalmente escaso ni naturalmente abundante. Su producción, su circulación y su uso dependen de las instituciones que ordenan y modelan las prácticas. Y las instituciones que modelan y regulan esas prácticas en nuestro mundo, si hablamos de la comunicación, están marcadas por una lógica y una ley de hierro del capital en sus formas de concentración y también en los procesos de circulación y distribución, tanto de la información como del conocimiento. La lectura de Negri y Hart de trabajo inmaterial y lo común, en este punto, de acuerdo con Laval y Dardot,
es ciertamente algo idealista y participa de una definición negativa de lo común como blanco de un robo y de una captura, es decir, una suerte de espinocismo comunizado que conjuga una suerte de lectura de Proudhon, incapaz de concebir la explotación de otro modo que como captación ilegítima de los productos de trabajo, siempre a posteriori, con una fórmula que perfectamente podría provenir de la primera memoria sobre la propiedad de Proudhon. Cito aquí literalmente a ambos autores. En el fondo estamos hablando de la exterioridad del capital a las propias relaciones de comunicación, de mediación social. Pero más allá aún, si se hace un estudio, y hay muchos en esta materia, sociología del trabajo, se observa que la precaria situación de los trabajadores del conocimiento, que la convergencia de nuevas formas de organización y subjetividad de los sectores subalternos niegan ciertas tesis sobre el cognitariado, sobre estas multitudes, sobre la dimensión creativa de la organización de la producción en el actual capitalismo. De acuerdo con Richard Sennett, el sistema empresarial, que en su momento organizaba la carrera laboral a lo largo de la vida, se ha convertido hoy en un laberinto de puestos de trabajo fragmentarios. En teoría, muchas de las empresas de la nueva economía suscriben la doctrina del trabajo en equipo, es decir, la economía colaborativa, la cooperación, esa dinámica relacional. Pero normalmente, salvo algunas firmas, como es el caso de Nokia, estos principios no son más que un discurso o una simple farsa. Por ejemplo, en los estudios sobre sociología del trabajo está comprobado que se invierte claramente la cualificación del sujeto de la producción en la medida que la experiencia, por acumulación del tiempo a lo largo de la trayectoria vital de un sujeto trabajador, ya no es tan determinante como la capacidad de innovación. Pero ello básicamente porque, como se ha demostrado en el postfordismo, para el capital es más fácil precarizar la relación salarial en las transformaciones que ha habido en el mundo del trabajo y, por tanto, esa valorización de la innovación y la creatividad muchas veces tiene que ver con las condiciones precarias de los más jóvenes en la empresa postfordista. Una diferencia, lógicamente, que tiene que ver con la disputa de capital-trabajo dentro de la empresa y las organizaciones sindicales del movimiento obrero. Es constatable, por tanto, una nueva forma de producción mediada por la tecnología que ciertamente sí es necesario pensar biopolíticamente. El papel del arte, esta idea de Sénèque del trabajo y de la artesanía vinculada a las tecnologías, la importancia del cuerpo en los procesos de producción, que nos llevaría a pasar de una suerte de antropocentrismo a repensar de forma más compleja los sistemas y ecologías de vida, como planteaba desde la teoría de la comunicación Flusser, Jarolinis, desde la economía política marxista Dallas Smythe. Un nuevo modo de inteligibilidad ecosófica o integradora de saberes distintos, insisto, en el que eso que era exterior, objetivo, incluso en algunas lecturas del positivismo biologista del XIX, pues negaban en la dimensión cultural contemporánea de este elemento. Con esas contradicciones que quisiera señalar del mundo del trabajo, de la sociología real, analizada, y de las lecturas sobre la economía de los bienes comunes en el nuevo modo de producción. El segundo elemento que creo que es indiscutible es la tesis sobre la propiedad intelectual, el problema de la renta tecnológica y de los cercamientos de la innovación como base del nuevo desarrollo económico del capitalismo. Pero también quisiera destacar como un elemento vital para hacer factible la división, lo que llaman George Giudice y Toby Miller, la división internacional del trabajo cultural en esta producción de comunicación y cultura. No puede haber una nueva teoría del valor, una actualización de la lectura marxista sin abordar lo que significa este elemento central de la propiedad intelectual. Y no estamos hablando de ciertos discursos neoliberales de la wikieconomía, de la economía colaborativa, tal y como se elaboran hoy día, para repensar el papel central que tiene la innovación en el mundo del trabajo y en la producción de riqueza. Este es un proceso contradictorio, empezando porque las comunidades en la era Internet evidentemente se han convertido en capital de la propia lógica mercantil del nuevo modo informacional de producción. El consumo se convierte en producción o coproducción de la mercancía. Los consumidores usuarios ciertamente se convierten en coproductores, de manera muy evidente en el sector de TICs y de industria cultural. Se constituyen en coproductores voluntarios y, hay que recordar, gratuitos de la innovación, de acuerdo con un esquema que ha sido más que teorizado de la innovación producida cada vez más por comunidades compuestas de personas con competencias diferenciadas, siendo la diversidad precisamente la fuente de fecundidad creadora. Ciertamente las redes tecnológicas han hecho posible esta economía colaborativa
y han ampliado las posibilidades de innovación y desarrollo del factor renta tecnológica para la capacidad que tiene una economía, si estamos pensando en países como Ecuador, de desarrollar sus condiciones de desarrollo de manera autónoma. Pero evidentemente estas comunidades virtuales no son espacios de libertad, en los que se comparte libremente, de forma autónoma, tal y como se imagina por cierto discurso de la contracultura, sin tomar en cuenta la dimensión económica y material, en la que estaremos de acuerdo que hay una absoluta hegemonía y control de los procesos de intercambio. Más aún, cuanto más se amplía esa red, mayor es el valor financiero de la empresa. La regla del juego consiste, por tanto, en que se organice la comunidad virtual, pero siempre bajo el comando, bajo la exigencia comercial, porque sólo así es posible explotar el valor de todos esos intercambios que establecen los miembros de esas comunidades. En otras palabras, se amplía de este modo de manera considerable la explotación del capital sobre el trabajo vivo y sobre el consumo y coproducción gratuita de la innovación que idealizan autores como Williams o Tascott cuando hablan de la wikieconomía o de la llamada economía creativa, y que en realidad lo que manifiesta es la imposición de formas no democráticas en el que difícilmente las formas no instrumentales, no orientadas al valor y acumulación del capital son posibles. En todo caso, suelen ser marginales y también es ciertamente una condición preexistente para el desarrollo y acumulación del capital. Lo más preocupante aquí, como advirtió para el caso de Estados Unidos Herbert Schiller, es que asistimos a un desplazamiento, a una imparable privatización de la comunicación y la cultura, por tanto, a una reasignación de recursos de información y conocimiento de toda la economía y del conjunto de la población a las grandes corporaciones. Y hay que recordar que el sistema de comunicación en esta era de las TIC, que aparentemente es tan distribuida y descentralizada, el nivel de concentración de la información, de la tecnología, de la ciencia y del conocimiento es mayor como nunca antes en la historia de la humanidad. Por tanto, mayor concentración a este nivel y por eso la importancia de discutir o de disputar la propiedad intelectual, ¿no? a este respecto. En otras palabras, pensar la democracia en la era de Internet es algo más que visualizar el consumo y la información en red como una nueva forma de economía colaborativa, si no se discute el papel de los poderes públicos en las formas de consumo y extensión de estos canales tecnológicos, si no se habla de extensión de dominio público y la defensa de la información y el conocimiento como bienes comunes frente a la imposición del derecho de propiedad intelectual, o si seguimos creyendo que los discursos de sociedad red o de sociedad global de la información son una realidad que los análisis cartográficos de la geopolítica, de la información y la comunicación negarían a simple vista de forma inmediata. En otras palabras, sería un objeto prioritario de investigación en esta línea conocer las actuales formas de trabajo inmaterial, cognitivo y de cooperación social en la era del capitalismo cognitivo, viendo justamente cómo se están imponiendo formas cada vez más asimétricas respecto a la propiedad de los bienes que se producen en común, en concreto de la información y del conocimiento. Hay nuevas fronteras, nuevas divisiones y líneas de demarcación. La hipótesis de Miller y Giudice sobre la división internacional del trabajo cultural es muy evidente en la información y la cultura y en el conocimiento, por más que hablemos de que Internet es un espacio libre y horizontal de trabajo. Y hay que analizar también las formas comunitarias y cooperativas de gestión social dentro y fuera de la empresa. La especificidad de esta nueva actividad como central, muy distinta al proceso de trabajo físico descrito por Mas en su tiempo, implica pensar la actitud y el proceso de trabajo, entre otros, de los propios científicos que han vivido una suerte de telemorfosis en su práctica en el modo de generar valor. Los debates e iniciativas jurídico-políticas, las diversas prácticas comunicativas institucionales, en el ámbito público y privado, en la producción de información y de saberes, transitan hoy bajo el halo de una expectativa que conlleva una supuesta promesa de democratización y universalidad, cuando nunca como hoy ha habido un proceso de demarcación territorial, de asimetrías y brechas cognitivas tan fuertes entre clases sociales, entre territorios e, insisto, también entre culturas. Desde los años 90 se han creado espacios comunicativos para distribuir, por ejemplo, si hablamos de producción de conocimiento, generando preocupación por los crecientes acercamientos, lo que ha llevado a la defensa de un movimiento de conocimiento abierto, de Open Knowledge, como es el caso de la Declaración de Budapest, en el 2002 la Declaración de Bethesda, de 2003 la de Berlín, del mismo año. Diversas organizaciones vienen defendiendo la necesidad de disputar este ámbito central para el proceso de reproducción del capital, lo cual implica nuevos problemas sin duda para repensar cuando hablamos de innovación,
de renta tecnológica. El papel, por ejemplo, de los gobiernos en la política de datos abiertos, la necesidad del impulso de otro modelo de desarrollo tecnológico y de software libre, la investigación en la era de la open data, del periodismo, de la llamada ciencia ciudadana, de los repositorios institucionales, es decir, una serie de problemas de política que en su momento no eran una realidad y que no pudo anticipar Marx y que hoy nos marcan una agenda de trabajo diferente sobre los derechos comunes, sobre el papel de la técnica y el trabajo creativo, sobre la biopiratería y sobre la disputa central del copyright, insisto, no solo para la industria cultural y la comunicación, sino en general para el modelo de desarrollo del capitalismo. Sé que este elemento quizá ha quedado siempre relegado. El papel de la técnica, sin embargo, es central. Para Marx, la producción de objetos físicos es lo que permitió desarrollar el yo y las relaciones sociales, lo que hizo posible la propia idea de individuo. Y en la era de la economía de los bienes comunes, la utopía de creación y puesta en común de una sociedad comunal o de sociedades abiertas al principio de economía de los comunes, exigiría concebir este proceso no como algo natural, sino básicamente como un producto determinado y condicionado por el capital, o más exactamente, de su poder sobre el trabajo mediante la organización de una cooperación necesariamente productiva. En suma, de acuerdo con Marx, es el capital en su frenesí de enriquecimiento el que produce lo común por su propio interés, al hacer de la fuerza colectiva de los trabajadores, por él dispuesta, la fuerza colectiva del capital. No es la tecnología ni ciertas interpretaciones que entiende que el modo de desarrollo de Internet o la nueva cultura digital explicaría los modos de producción del trabajo. Y aquí permitirían hacer una reflexión que no voy a tener tiempo, pero que sería interesante sobre la forma valor y la forma comunidad, porque está en el trasfondo de la discusión sobre economía de los bienes comunes. Por ejemplo, en el caso del trabajo científico sabemos que no es posible, por el tema temporal, medir, de acuerdo a la ley del valor, la creatividad, el valor, la innovación, porque como saben el modo de producción, ponía el ejemplo antes con Richard Sennett del arte, es bien distinto en el modo de calcular o de medir. La ponderación no es susceptible de una lógica parametral en el caso de las formas comunales o cooperativas de producción de conocimiento, si hablamos del campo científico, de las comunidades académicas, y el tiempo, por tanto, no es susceptible de una econometría que pudiera explicar, en este caso, si hablamos de intelecto, esta dimensión de creación de valor en nuestra contemporaneidad. La tercera tesis tiene que ver con la economía del deseo, que está implícito, si hablamos desde la comunicación. La economía moral de la multitud, o la llamada economía creativa, no se puede pensar sin explorar la dimensión simbólica del lenguaje que media de forma determinante todo proceso de producción y reproducción en nuestro tiempo. Como apunta el profesor Muniz Sodré, el trabajo de relacionar, poner en común, eso es lo que significa lo simbólico, symbalein, poner junto, poner en común, formas separadas, a modo de un equivalente general circulante en forma de moneda, de falo, de figura de monarca o de signo. En cualquier caso, la mediación simbólica con la que hoy se produce la economía, pero también la psique individual, la política y los intercambios, adquiere una dimensión central en los modos de producción del capitalismo cognitivo, del capitalismo cultural, como prefieran denominarlo. Por eso el consumidor se convierte en cooperador, no por la coerción económica, como en el caso del asalariado, sino fundamentalmente por la seducción, el gusto por compartir, la valorización de las propias competencias, el reconocimiento que reciben los demás, la pasión, como la del artesano, que puede invertir en una actividad creativa de forma voluntaria. El marketing espera algo más que una participación no remunerada en la fuerza de venta. Busca una contribución gratuita en la fuerza de producción, una mano de obra voluntaria al servicio de la empresa. Y esto solo es posible explotando todas las insatisfacciones vinculadas al trabajo alienado, superando los límites de las motivaciones extrínsecas, monetarias, para instrumentalizar de manera más eficiente las motivaciones personales, las aspiraciones al trabajo en común, por retornar categorías psicológicas en el uso de la gestión de los recursos humanos. La mediación es una compleja operación semiótica, por tanto, que articula relaciones de determinación y de representación, de objeto, signo e interpretante, en el interior mismo de un proceso que es lingüístico, y está presente en Marx esa relación entre lenguaje y trabajo históricamente. Por ello, de Althusser a Zizek, de Eisenstein a Roland Barthes, pensar los mitos
las líneas de fracturas y representación del montaje cultural, exige un pensamiento otro, un modo distinto de pensar al sujeto y la sujeción más allá de la hipostización de las tecnologías del yo, tan de nuestro tiempo, por ciertas lecturas inadecuadas de Foucault. Las imágenes de identidad, la ideología, está presente en los dispositivos de montaje, en la organización espaciotemporal de la experiencia moderna, en la producción de todo texto, de la propia actividad científica, casi como una garantía para repensar la teoría crítica como filosofía de la comunicación, en tanto que estrategia política e ideológica de eso que Bertolt Brecht revela con su método de distanciamiento como historicidad de las emociones y de los sentimientos, una forma ejemplar y todavía vigente de la praxis que tanto preocupó también, por ejemplo, a Raymond Williams. A mi modo de ver, no es posible lectura más conveniente de los síntomas o de la ruina de nuestro tiempo que no pase por este procedimiento. Pues en el fondo, el análisis de la ideología es un ejercicio de relectura de la posición o emplazamiento, considerando las nociones imaginarias, invertidas y proyectadas en el espacio público, en forma de función fáctica, interpelante de la producción textual. Es ahí donde se da el dispositivo de atrapamiento entre el inconsciente libidinal y el lenguaje, o entre el inconsciente libidinal y la ideología. Un planteamiento donde también activa por debajo el viejo lema marxiano de lo hacen, pero no lo saben. Por resumir algunas ideas al respecto y que están presentes en el trabajo de Jameson y en algunos de los autores de referencia en esta importancia de lo textual y de lo libidinal, sí quisiera reseñar este elemento, el inconsciente ideológico, desde la materialidad o plano de la expresión, porque es determinante también en los procesos de creación de riqueza o en esas estrategias del marketing de la nueva fábrica social que obligan a los usuarios de las redes a generar valor en esos procesos de los llamados prosumidores o co-creadores de los contenidos en las redes. En cualquier caso, el retorno a la materialidad de la imagen, de lo real, se nos antoja crucial en la cultura neobarroca y zombi del capitalismo de lo libre. En otras palabras, no tiene capacidad transformadora la investigación de los discursos, y aquí sí estaríamos de acuerdo con el profesor David Harvey, no existe capacidad transformadora de la investigación si no se ponen en conexión los discursos con los recursos, ¿no? Todo texto implica un pretexto, implica también unas condiciones materiales de enunciación. No tanto porque hoy un fantasma recorre de nuevo Europa, como por el hecho de que es la enunciación de la dimensión espectral lo que suele conmover al sujeto. Recuerden que Marx escribía rodeado de novelas góticas. Esa dimensión espectral está presente en sus escritos y en su tiempo. Pero en nuestro tiempo la cuestión de la imagen o figuración es relevante porque constituye un problema estratégico del marxismo más allá de Derrida. Se trata en suma de un problema central para comprender la captura total de la vida por el capital. Para ser de facto comprendido en su integridad, necesitamos aplicar esa radicalidad en la perspectiva histórica al tiempo de construcción de las representaciones y del sentido sobre lo social, porque hay un espesor material. Porque en el fondo, ciertamente, el revival del barroco se activa hoy como experiencia con la intensificación de la lucha expresiva entre el alma y el cuerpo, con la contradicción o con la contradictoria emergencia del nuevo espíritu cultural del capitalismo. Esta es en el fondo la esencia de eso que hemos convenido llamar barroco, la emergencia contradictoria de la modernidad con la producción de la miseria, de la porca miseria, magistralmente estudiada en algunos ensayos, por ejemplo, de la transición al capitalismo, de la literatura picaresca o de pobre. Ahí se manifiesta de manera muy clara la tensión entre espíritu y materia, entre afirmación de la vida y negación de la misma. Una lectura, a la luz de nuestro tiempo, del problema del clinamen de Epicuro, que adquiere su máximo valor en los estudios latinoamericanos de la decolonialidad del saber-poder, cuando hoy sabemos que la modernidad tiene su origen como génesis del capitalismo en los siglos XVI, especialmente con el descubrimiento de América, XV, XVI y XVII, donde se da forma al inicio de lo que algún autor llamó, con buen criterio, la era del Big Metal. Y este elemento implica repensar, en cuarto lugar, la crítica del capital, repensando la modernidad. Uno de los principales efectos del cambio social capitalista es justamente, como señala Giddens, el proceso de desanclaje. La alienación, de acuerdo con Giudici, es disociación, estar fuera de sí. El loco está fuera de sí, siendo que loco proviene del latín locus, lugar, podríamos decir excéntrico, desorbitado, descentrado, extravagante. En un marco de debate posmarxista, los aportes sobre la crítica a la cultura y el etos barroco, que señala, por ejemplo, Bolívar Echeverría, que insiste en recuperar la importancia del valor de uso, por tanto, aquello
que en la concepción marxiana era trabajo, por ejemplo, improductivo, o cierta forma de trabajo improductivo, adquiere otra lectura y viva actualidad. Apuntas claves para lo que algún teórico marxista, Dallas Enmaiz en concreto, denominó el agujero negro del marxismo, la comunicación, los puntos ciegos del pensamiento político emancipador, la política de la cultura y la cultura de la política, en línea con las preocupaciones de autores como Raymond Williams. La lectura que hace Bolívar Echeverría de Benjamin nos sitúa en la estela de explorar los núcleos de fantasía, los imaginarios, los que hacen posible la dependencia y el dominio colonial, por ejemplo. Una lectura compleja de las mediaciones que aborde este núcleo central en ciencias sociales creo que es inevitable, necesaria, y que intenta situar la lectura del Capital de Marx dando valor y relevancia a eso que tradicionalmente llamamos valor de uso. La reflexividad de Bolívar Echeverría sobre el papel de lo simbólico e inmaterial, sobre el papel del sentido social, constituye, a mi modo de ver, un ámbito estratégico para una teoría del valor adecuada al tiempo de las redes sociales. Ello exigiría un trabajo sobre lo simbólico y una lectura crítica, ecológica de la comunicación para pensar las formas de religancia y de economía política del tiempo y del espacio del capital. Proceso de centralización y descentralización, si hablamos de geografía o de geopolítica, y de cultura si pensamos en las ecologías de vida y los sistemas de comunicación en un ámbito mucho más amplio. En resumen, y para terminar con la quinta tesis, deberíamos tomar en serio la periferia, a Mariátegui, a la idea de homo ludens que plantea Bolívar Echeverría, al etos cultural y al poder creativo, a esa idea de barroco, o si quieren al paradigma andino-amazónico de comunicación para el buen vivir, porque lo que está planteando en esas interconexiones nómadas, múltiples y dispersas de lo global y lo local, de lo público y lo privado, presentes en la idea de valor de uso de Bolívar a partir del análisis de la cultura y lo inmaterial, es reconocer esa dimensión como constitutiva y esencial, no solo para los derechos culturales, sino para la lógica económica de transformación de las relaciones de poder, lo que en los estudios culturales y comunicación comunitaria llamábamos a partir de Freire la adaptación creativa de las culturas populares en nuestro tiempo, que está presente también en cierta lectura del Capital desde la teoría de la liberación de Enrique Dussel y que permitiría una lectura muy distinta. No voy a tener tiempo de exponer para no pasarme del tiempo asignado, que creo que ya estoy en el límite, así que terminaré retomando esa idea de relación entre forma-valor y forma-comunidad, que creo que es importante cuando retomamos esta idea intercultural del marxismo al barroco, de la etnicidad a lo moderno, de la política y lo político, en las interconexiones del pensamiento crítico, para una quiebra o ruptura desde la periferia a la hora de construir los procesos de valorización del capital. Recuerden que la era del barroco es la era del montaje, es la era de la copia. Y en ese sentido me gustaría terminar con algo que es elemental. Cuando Marx formuló su teoría del valor, lo hizo en un contexto social muy distinto al actual. Hoy, y esta es la quinta tesis, no podemos pensar una teoría de la mediación sin reconocer que la propia práctica teórica está mediatizada. Por tanto, que el objeto del trabajo académico ha sido objeto de una ruptura. La crítica de la economía política plantea desde Marx el desmontaje crítico de los mecanismos que posibilitan las formas cosificadas de la historia dominante. Y para hacer una lectura en este ámbito sería necesario reconocer que, a diferencia de otras épocas, la universidad, la ciencia y la tecnología están siendo objetos de un proceso de colonización y subsunción por las lógicas de valor. Esto plantea un escenario complejo para repensar el papel de la teoría, inclusive de la teoría crítica ya presente en algunas de las discusiones de la Escuela de Frankfurt. Significa reconocer que producir es comunicar, proponer valor de uso de la naturaleza, consumir e interpretar, validar este valor de uso de una perspectiva emancipadora, apropiarse de las condiciones de producción de conocimiento. Pero estas han sido alteradas de maneras significativas, lo que nos lleva a asumir algunas de las ideas que plantea la tesis de capitalismo cognitivo. En concreto, como demuestra Guattari, en la era del capital existe un modelo integral de formaciones de poder y de sometimiento semiótico que, a partir del principio de universal equivalencia, hace difícil el trabajo autónomo de esa práctica teórica, lo que justificaría la necesidad de establecer una ecosofía mediática hoy imperante como norma y que ha sido banalizada como una cuestión netamente de una lectura reduccionista al marxismo
irrelevante, como la del inconsciente ideológico y otras cuestiones relativas a lo simbólico. Bien, en este ámbito, discutir sobre la mediación de la teoría significa asumir la tesis del capitalismo cognitivo de que el conocimiento también ha sido objeto de un proceso de mediación. Así se demuestran estudios que aquellas agendas de investigación financiadas por los sistemas de ciencia y tecnología son aquellas que han sido objeto de atención en el propio espacio público por los medios. Es decir, tenemos que formular nuevas preguntas sobre esa práctica académica, porque la tarea y el trabajo intelectual es un trabajo muy diferente al que pensó Marx en la era del 19, en la emergencia del nuevo capitalismo industrial y su impulso reformista a todos los espacios sociales que reguló desde el ámbito de la economía. Este ámbito, a mi modo de ver, es estratégico en la era posmedia, pues el reino de lo extraordinario y lo espectacular integrado captura y subsume toda creatividad, también la del propio conocimiento científico. Y este es el sentido de las hibridaciones y cambios de demarcación que nos obligarían, retomando algunas ideas de Williams y Stuart Hall, a ver los nexos entre cultura y política, entre economía y comunicación, entre identidad y transformaciones históricas, para una imaginación comunicacional distinta, que en esas 5 tesis, entiendo, deben ser ejes de partida para un debate y para una reconstitución de la teoría del valor. Lo dejo aquí porque me he pasado el tiempo y luego vamos para el debate.